Si la Biblia es la piedra angular del judaísmo, el Talmud es su columna central, la columna vertebral de la creatividad y de la vida nacional, modelando el contenido espiritual y siendo una guía para la conducta. Según la tradición rabínica, ya desde los tiempos de la revelación de la Torá en el monte Sinaí, circulaba entre el pueblo una ley oral que dictaba al pueblo cómo hacer o dejar de hacer ciertas cosas. De acuerdo a la tradición rabínica, esta tradición oral, quedó como patrimonio nacional durante siglos y en los años del destierro, en los años del exilio, se dio su máximo desarrollo. Y en los tiempos de Esdras y Nehemías se fue fortaleciendo de tal manera que empezó a tomar una forma escrita. Viviendo el pueblo alrededor del templo, sus levitas le recordaban directamente al pueblo los deberes, sin necesidad de que alguien reuniera esta Torá Shebe'al Peh, esta Torá oral, en un único libro que estuviese al alcance de todos, dado que ellos eran quienes estaban en comunión con el pueblo. Pero cuando el templo fue destruido y el pueblo dispersado por todo el planeta, la necesidad cambió y la idea de reunir la Torá oral en un único libro se transformó en meta. Se empezaron a reunir todas las tradiciones judías conocidas como halajot. Una traducción aproximada de halajá es forma de caminar o comportarse. Digamos que la halajá es la forma de hacer las cosas. Ahora sí, aclarado esto, ¿en qué estábamos? Sí. Se empezaron a reunir las tradiciones judías, conocidas como halajot. Ya desde tiempos de Esdras se había empezado cierta literatura halágica por mano de los doctores del Sanedrín, después por Shimeón el Justo, y así una serie de nombres y grupos de sabios que en su momento relataremos. Fue hasta el siglo III después de la Era Común que Rabbi Yehudá Hanasí, el príncipe, elaboró la Mishnah y la parte halágica, y su redacción fue la definitiva, que es la que tenemos hoy en día. Así pues, la Mishnah es la colección de decisiones, doctrinas e interpretaciones que tiene como base el judaísmo acerca de la Biblia hebrea, el Tanaj, y de igual forma, la Mishnah es la base del Talmud. Repito, la Mishnah no es obra de un solo autor. Fundamentos principales fueron colocados por Hillel Haseken, el anciano, en el siglo I antes de la Era Común, y la Mishnah de Hillel más tarde fue enriquecida y desarrollada por Rabbi Akiva a finales del siglo I después de la Era Común. Y fue en el siglo II que Rabbi Yehudá Hanasí haría la redacción. La definición formal del Talmud es el resumen de la ley oral, después de los esfuerzos académicos por parte de los sabios que vivieron en Judea y Babilonia. El Talmud tiene dos componentes principales, la Mishnah, que es el libro de la halajá, y se escribió en hebreo, y la Gemara, también conocida como Talmud, que es el comentario a la Mishnah, y fue escrito en dialecto arameo-hebreo. Pero esa es una explicación formal y corta, y es poco exacta, y genera confusiones. La Torá Shebe'al Peh, la Torá oral, es más que tradiciones, es mucho más que eso. Cualquier conocimiento acerca de la Torá escrita expresada por un sabio y docto es Torá Shebe'al Peh. Y así como resumir Torá oral únicamente al Talmud resulta muy poco exacto, se queda muy corto, igualmente resumir el Talmud únicamente a un libro de halajá y su comentario se queda bastante corto. El Talmud es un conglomerado de ley, leyenda y filosofía. Es una combinación de lógica única y crudo pragmatismo. Es de historia, de ciencia, anécdotas y humor. Es una colección de paradojas, todo compuesto minuciosamente, y con todo ello, el Talmud es la fuente principal de la ley judía, pero a pesar de ello, no se le puede citar como una autoridad cuando se trata de promulgar leyes. El Talmud se ocupa de problemas abstractos y completamente irreales, de la misma forma que de los hechos más prosaicos de la vida cotidiana, y su método es tan peculiar. El método talmúdico de discusión y demostración trata de acercarse a la precisión matemática, pero sin recurrir a los símbolos matemáticos o lógicos. ¿Qué acabo de decir? Todo es tan abstracto y objetivo, paradójico, como lo es el pensamiento matemático o científico. Digamos que la mejor forma de comprender el Talmud es a través del análisis de los objetivos fundamentales de sus autores y compiladores. El objetivo del Talmud es lo que el Talmud significa: estudio, aprendizaje. Es la encarnación del Pentateuco, Mitzvot, Talmud, Torah. Mandamiento de estudiar Torah. El objetivo del Talmud es adquirir conocimiento y sabiduría,
siendo el estudio el propio fin y su propia recompensa. Sin duda, el estudio del Talmud sirve para una cantidad gigante de propósitos prácticos, pero no son sus objetivos cruciales. Su meta fundamental es el conocimiento mismo. Pero bien dicen los sabios, quien estudia Torá o Talmud en este caso y no observa lo que estudia, sería mejor que no hubiese nacido. No obstante, la práctica forma parte de la visión general del Talmud. El verdadero estudiante lo vive, pero se concentra en que el único fin es el conocimiento. Desde el principio el estudioso no se plantea si los análisis que hace tiene uso práctico. El único objetivo es resolver problemas teóricos y buscar la verdad. Es verdad que en medio del pensamiento occidental, en medio del pensamiento cristiano o el pensamiento del día a día, esto resulta muy difícil comprender, pues si no encontramos beneficio práctico a lo que aprendemos, creemos que es inútil. Pero aún en nuestra sociedad hay quienes comprenden las palabras de los sabios. Cuando los eruditos discuten una idea o una fuente que ha sido rechazada, se asemeja a los científicos estudiando un organismo que se ha extinguido porque no ha sido capaz de adaptarse a condiciones cambiantes. No mengua el interés en el tema de estudio para el humano de ciencia. Son los científicos los que pueden tener nociones de los objetivos del Talmud. Hablando así, y entendiendo esto, a diferencia del cristianismo clásico y otras formas de pensamiento, en el judaísmo talmúdico el hecho de preferir un método no significa que el otro se base en una concepción errónea. Ejemplo de ello son las discusiones entre Hillel y Shammai. En esta clase de estudio no existe la frase esto es bueno y esto no, naciendo de aquí la analogía al pensamiento científico donde no se permite decir este tema de estudio es atractivo y este no, puesto que para llegar a la verdad todos los temas deben ser estudiados y examinados. El Talmud refleja una gama muy amplia de intereses porque no es una obra homogénea compuesta por un solo autor. Es el resultado final de una compilación de pensamientos y las afirmaciones de muchos eruditos a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Ese es el motivo por el cual no podemos discernir una orientación clara o un objetivo específico en el Talmud. Cada discusión escrita en el Talmud es única e independiente de las demás y cada tema es un centro de interés. No trae un sello o una firma propia de algún individuo, pasa a ser un único espíritu, una única voluntad, como si todos los autores y compiladores se dieran para darle al Talmud ese carácter propio e inconfundible. Para todos estos sabios, el tiempo no es una constante fluir en el cual el presente borra el pasado. Se ve todo de una manera orgánica, como una esencia viva y en desarrollo. Poéticamente dicho, el presente y el futuro se basan en el pasado vivo. Y todo el Talmud está estructurado por preguntas y respuestas, aunque no vengan de forma explícita. Uno de los métodos más antiguos para estudiar Talmud era intentar reconstruir la pregunta a partir de la aservación que funcionaba como respuesta. También establece una diferencia entre una pregunta fundamental y un interrogante menos básico, una cuestión de principio y una pregunta marginal. La expresión de dudas no solo es legítima, de hecho resulta esencial para el estudio del Talmud. Una vez comprendido todo esto, se espera que el estudiante, después de absorber el material básico, se plantee preguntas a sí mismo y a los demás y que exprese dudas y reservas, que saque las conclusiones que le llegan a la mente para que sean analizadas. De cierto modo, el Talmud es el único libro sagrado de una cultura que quien lo estudia se le permite e incita a que sea cuestionado. Por esto se diferencia el judaísmo de otras culturas y de otras religiones, donde está prohibido cuestionar y hasta preguntar. El conocimiento verdadero solo se logra por medio de la comunión espiritual. El estudioso debe participar intelectual y emocionalmente en el debate talmúdico, convirtiéndose así, de alguna forma, en una especie de creador. Y como dice el proverbio, donde hay dos sabios, existen tres opiniones. Intentar aclarar y explicar la meta de una enciclopedia milenaria en un video me resulta un tanto complejo, pero espero haya aclarado un mínimo y la finalidad y mentalidad que existe detrás. Ahora sí, la estructura del Talmud. La Mishnah es la parte de la Halajá, redactada finalmente por Rabbi Yehuda Hanasí a principios del siglo III de la Era Común, y la Gemara es el comentario hecho por los sabios, comentarios redactados ya fuera en las escuelas de Judea o en las escuelas de Babilonia. Por lo tanto, existe el Talmud Jerusalmí o de Jerusalén y el Talmud Babli de Babilonia. La Mishnah se puede traducir como repetición y son 6 tomos,
Cada tomo es un orden, un seder, o 6 sederim en total, y cada seder tiene de 7 a 12 masechtot, tratados, masejetes en singular. En total tiene 63 masechtot y cada masejet está dividido en capítulos y párrafos. Cada capítulo es un perek, perekim en plural, y al párrafo, la unidad de estructura más pequeña de la obra, también se le puede llamar Mishnah, siendo de alguna forma Mishnayot el nombre de la obra entera. Para contarles de la estructura haré un diagrama así: el nombre del tratado, su cantidad de capítulos de este tratado y una J si fue comentada por el Talmud Yerushalmi o una B si fue comentado por el Talmud Babli. Si tiene ambas letras es porque fue comentado en ambos lugares, y si carece de una letra es porque aún no ha sido comentado. Esta clasificación es del Rab Dr. Abraham Cohen y su obra El Talmud. Ok, el primer seder, el primer orden, es Berajot, bendiciones, y tiene 11 masechtot o tratados. Berajot, bendiciones, y habla de reglamentos referidos a la liturgia y las oraciones. Peá, rincón, cuestiones surgidas de la ley del Levítico 19:9. Demai, dudoso, sobre los cereales, etc., adquiridos por una persona sospechosa de no haber pagado el diezmo. Kilaim, mezclas, del cruzamiento de semillas y de ganado prohibidas por Levítico 19:9. Shevit, séptimo, sobre la ley del año sabático. Terumot, ofrendas, sobre donaciones y ofrendas. Maserot, diezmos, ley sobre el diezmo de los levitas. Maser Sheni, segundo diezmo, reglamentos basados sobre Deuteronomio 14 y 22. Jalá, masa, la parte de la masa a darse a los pobres según números 15 y 21. Orlá, circuncisión, ley sobre los frutos de los árboles durante los 4 primeros años de su plantación. Bikurim, primicias, a presentarse en el templo en Deuteronomio 26. Segundo seder, Moed, plazos, y trae 12 tratados. Primero, Shabbat, sábado, trabajo prohibido en el sábado y demás prescripciones. Erubim, límites, exposición de una cuestión técnica surgida de una ley sabática, del límite que no se ha de pasar el día sábado y cómo puede ser extendido ese límite. Pesajim, Pascua, observación de la fiesta de Pascua. Shekalim, monedas, tasa anual de vida del tesoro del templo, según Éxodo 30 y 12. Yomá, el día, ritual del día de la expiación en Levítico 16. Sukkah, cabaña, observación de la fiesta de las cabañas en Levítico 23 y 34. Betzá o Yom Tov, días festivos y trabajos prohibidos en esos días, y los trabajos autorizados también. Rosh Hashanah, Año Nuevo, observación de la fiesta que marca el principio de Año Nuevo. Ta'anit, ayuno, de los ayunos públicos. Megillah, rollo, de la lectura del libro de Esther en el día de la fiesta de Purim. Moed Katán o Hol HaMoed, pequeña fiesta de los días intermedios durante las fiestas de Pascua y de las cabañas. Hagigah, peregrinaje, de los sacrificios durante los 3 peregrinajes anuales. Tercer seder, Nashim, mujeres, tiene 7 masechtot, tratados. Yevanot, sacamiento por levirato, sobre la ley por levirato y sobre los sagrados del parentesco prohibidos en el casamiento. Ketuvot, documentos matrimoniales, tratados sobre el dote y el contrato de casamiento. Nedarim, votos y promesas, cómo se contraen y cómo se anulan particularmente en lo que se refiere a las mujeres. Nazir, nazareato, del voto de los nazarenos. Sotá, adulterio presumido, de la mujer sospechosa de adulterio. Gitín, divorcios, de las leyes que anulan el casamiento. Kidushin, santificación, de los estatutos matrimoniales. Nezekin, perjuicios. Baba Kama, la primera puerta, daños a los bienes y perjuicios a las personas. Baba Metzia, la puerta del medio, propiedad de bienes raíces y contrato de arrendamiento, ventas y alquileres. Baba Patra, la puerta última. Bienes inmobiliarios y sucesión hereditaria. Sanedrín, tribunales.
de los tribunales del proceso judicial y de los crímenes capitales. Makot, condenas, penalidades a los perjuros y ciudades de refugio. Shevuot, juramentos, de los juramentos privados y de los juramentos en justicia. Eduyot, testimonios, conjunto de testimonios de rabinos sobre las decisiones de autoridades más antiguas. Avodah Zará, idolatría, de los ritos y cultos paganos. Pirkei Avot, principio de los padres, tratado moral que reúne las máximas favoritas de los tanaítas. Orayot, decisiones, del pecado cometido por equivocación. Kadashim, cosas santas. Sebahim, sacrificios, sobre el sistema de sacrificios en el templo. Menajot, ofrendas, de las ofrendas de harina y de bebidas. Julín, cosas profanas, de la matanza de animales y de las leyes sobre las abstinencias. Bejorot, primogénitos, sobre los primogénitos de los hombres y de los animales. Arajín, evaluaciones, de la apreciación del valor de las personas y de las cosas destinadas al templo. Temurá, sustitución, tratados sobre el cambio de animales ofrecidos como holocausto. Keritot, exterminios, de los pecados que son castigados con el máximo rigor. Meliá, usurpación, del sacrilegio para con la propiedad del templo. Tamid, ritual cotidiano, descripción del ritual cotidiano del templo. Midot, dimensiones, de la arquitectura del templo. Kinim, nido de pájaros, sobre las ofrendas de los pájaros. Taharot, cosas puras. Kelim, utensilios, sobre la purificación ritual de los recipientes. Aolot, carpas, sobre la impureza causada por un cadáver. Negaim, plagas, leyes concernientes a la lepra y otras plagas. Pará, vaca, reglamentos concernientes a la vaca bermeja. Taharot, cosas puras, sobre la impureza que duran hasta la puesta del sol. Mikvaot, inmersiones, sobre el reglamento del baño ritual. Nidá, impureza mensual, consideraciones sobre las leyes enunciadas en Levítico 12. Makshirin, apartados, de los líquidos impuros de los aparatos. Zavim, personas atacadas de flujos, de la impureza causada por estas enfermedades. Tevul Yom, inmersión durante el día, del estado de una persona que se ha sometido a una inmersión pero cuya purificación es incompleta antes de la puesta del sol. Yadaim, manos, de la impureza de las manos y su purificación. Uktsin, tallos, de los pedúnculos de los frutos que causan impurezas. Posterior a la Mishnah existen más tratados como el Avot de Rabbi Natán, que es una ampliación de los Pirkei Avot. Soferim, escribas, de las reglas a seguir para escribir sobre los rayos de la Torá para su uso en la sinagoga. Evel Rebatí, el gran duelo, o más comúnmente llamado por el eufemismo Semajot, alegrías, reglamentos sobre las costumbres funerarias y los duelos. Kalá, novias, sobre la castidad. Derech Eretz Rabá, gran tratado de la educación, los casamientos prohibidos y la conducta moral. Derech Eretz Sutá, pequeño tratado de la educación y reglas de la buena conducta. Perek Shalom, sobre las ventajas de la paz. Gerim, prosélitos, reglas referentes a la conversión. Kutim, samaritanos, sobre las prácticas de los samaritanos en relación a la ley judía. Avadim, esclavos, tratamiento de los esclavos. Mientras escribía la Mishnah, habían doctos judíos llamados Tanaítas, que estudiaban profundamente cada verso de la Mishnah y le agregaban una gran cantidad de comentarios. Así como la Mishnah está construida sobre el Tanaj, así el Talmud fue construido sobre la Mishnah. Y esto fue obra principalmente de dos escuelas, tanto la de Judea, para entonces ya Palestina, pues los romanos ya habían hecho de las suyas, como de la escuela de Babilonia. Estas escuelas se metieron en un examen crítico de las contradicciones en la Mishnah y también nuevos problemas jurídicos. Esto fue iniciado por los discípulos de Rabbi Yehuda y se llamó Talmud o Gemara, estudio o aclaración. La diferencia es que la Mishnah contiene asuntos meramente jurídicos, mientras que en el Talmud se encuentran temas agádicas, ya sea teológicas, morales, históricas o legendarias. ¿Quieren conocer más de la historia del Talmud de forma más exacta? Síganme y poco a poco iremos aprendiendo juntos.
El Talmud enseñó que la religión no es únicamente cuestión de creencias, o dogmas, o fe, sino una activa bondad. Como se dice en el Tanaj, caminarás por la senda del Señor. Esto permitió al judaísmo la posibilidad de unificar la vida judía, toda la vida del ser humano sin desapegarse de su tradición y su espiritualidad, logrando que muchas veces el pueblo judío sobreviviera aún en los entornos más difíciles durante el exilio, aislado en medio de las naciones hostiles que muchas veces solo quisieron destruirlo. También el Talmud ha sido un gran impulso intelectual para el pueblo judío. De ahí salieron las mentes más brillantes de las épocas. De ahí salió la filosofía de Sadia, de Maimónides, y de ahí salieron los traductores de Aristóteles y de Averroes. De ahí la mente analítica de los mejores científicos del mundo. De ahí Pasteur aprendió. De ahí Immanuel Kant aprendió. De ahí Sigmund Freud. Y la lista puede seguir y seguir. Por eso les comentaba al principio que es muy difícil de resumir, porque es un mundo entero. Y por ello el odio de muchísimos al Talmud. Y de ahí el rechazo. Pero como en todo, los invito a que tengamos una mente más abierta y exploremos nuevas fronteras en nuestro saber. Que nuestro único miedo sea el de permanecer ignorantes en temas que desconocemos, porque siempre, cada día aprendemos algo nuevo. Espero les haya gustado este video. Si tienen algo que aportar o alguna duda, con gusto déjenla en los comentarios. Si les pareció de utilidad, dejen su like, suscríbanse y compartan para que esto vaya creciendo. Muchas gracias por verlo y Leo Traut. Hasta luego.